Mi nombre es Renata Santander y soy la Directora Nacional del Instituto Nacional de la Juventud. Good afternoon, friends and colleagues present today at this great meeting in the name of volunteering. My name is Renata Santander, and I am the National Director of Chile's National Institute of Youth, INJUV. INJUV Chile orienta su trabajo a las y los jóvenes entre 15 y 29 años, coordinando las políticas públicas de juventud que se originan precisamente en el Estado, y precisamente a contar del año 2012, INJUV viene desarrollando el voluntariado como un eje de trabajo estratégico que busca fomentar la participación social de las juventudes y crear experiencias significativas de aprendizaje e impacto en el territorio. INJUV works with and for young people between 15 and 29 years old, coordinating public youth policies that originate in the state. Starting in 2012, INJUV has been developing volunteering as a strategic line of work, promoting the social participation of youth and creating meaningful learning experiences and impact in the territory. Parte de esa experiencia es lo que hoy deseamos compartir con todos ustedes, que es desde el 2019, INJUV impulsa el Catastro Nacional de Organizaciones de Voluntariado que busca identificar y caracterizar a la mayor cantidad de organizaciones y su oferta de voluntariado existentes en nuestro país que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Se logró registrar más de 1.200 organizaciones y evidenciar que si bien internacionalmente se observa que la importancia del voluntariado respecto del cumplimiento de los objetivos, es preocupante el bajo o nulo conocimiento de las organizaciones respecto a estos objetivos. Los datos nos muestran que el 74% de las organizaciones analizadas declaran conocer poco o muy poco o bien nada respecto de la Agenda 2030 y los ODS. Es por esto que el INJUV Chile considera relevante las siguientes acciones para poder reforzar esta importante agenda global. En primer lugar, es necesario que las instituciones públicas pongan un mayor énfasis en la Agenda 2030, haciendo una mayor promoción de los objetivos y las herramientas para poder alcanzarlos. In 2019, we promoted the National Registry of Volunteering Organizations. This resource helped identify and characterize the large number of organizations and their volunteer offerings in the country that contribute to the Sustainable Development Goals. It was possible to register more than 1,200 organizations, evidencing that although the importance of volunteer with respect to the fulfillment of the goals is well observed internationally, the limited or lack of knowledge of national organizations regarding them is worrying. The data shows that 74% of the organizations analyzed stated that they know little, very little, or nothing about the 2030 Agenda and the SDGs. This is why INJUV Chile considers the following actions relevant to reinforce this important global agenda. In the first place, it is necessary for public institutions to place greater emphasis on the 2030 Agenda, making greater promotion of the goals and the tools to achieve them. ¿Cómo entonces desde la institución pública seguimos impulsando los ODS en tiempos de pandemia? En este sentido, visto nuestra perspectiva, creemos que a pesar de la pandemia hemos logrado adaptar nuestra oferta y seguir colaborando en el desarrollo de la Agenda 2030, y para ello hemos impulsado 3 programas pilares. El primero, en el ámbito de la formación, hemos lanzado un concurso en modalidad e-learning para gestores de proyectos sociales o de voluntariado, en donde incluimos módulos de introducción a la Agenda 2030 para que puedan ser considerados dentro de sus programas. 2, en el ámbito de la colaboración, hemos generado mesas de trabajo a nivel regional con organizaciones locales que han tenido el desafío de visualizar problemáticas locales, relacionándolas con los ODS y por tanto generando así aprendizaje desde la aplicación de los ODS en su propia realidad.
How do we, as a public institution, continue then to promote the SDGs in the time of pandemic? In this sense, given our perspective, we believe that despite the pandemic, we have managed to adapt our offer and continue collaborating in the development of the 2030 Agenda. For this, we have promoted 3 pillar programs. In the field of training, we have launched an e-learning course for managers of social or volunteer projects, where we include introductory models to the 2030 Agenda so that we can consider them within their programs. In the field of collaboration, we have generated work tables at the regional level. With local organizations that have had the challenge of visualizing local problems, connecting them to the SDGs, and therefore generating practical knowledge about the SDGs and their use in tangible initiatives. Número 3, en el ámbito de la difusión, desde mayo del 2020 hemos lanzado nuestra plataforma de voluntariado en donde tanto INJUV como organizaciones locales pueden publicar su oferta de voluntariado y o talleres para jóvenes que en su primer año logró 13.655 postulaciones en 304 iniciativas independientes, en donde se mide que los ODS contribuyen y se logra visualizar los 3 principios ODS, que son el ODS número 17 respecto a la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible en un 20%, el ODS número 11 que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles en un 18% y el ODS número 4 relacionado a la educación en un 13%. When it comes to communications, and since May 2020, we launched our volunteering platform, where both INJUV and local organizations can publish their volunteer offer and or workshops for young people. In its first year, the platform achieved more than 13,000 applications for more than 300 independent initiatives, where it's measured to which SDG they contribute, and it is possible to visualize the 3 main SDGs that have been implemented. They are, first, SDG number 17, World Alliance for Sustainable Development by 20%. Second, SDG number 11, Sustainable Cities and Communities in 18%. And lastly, SDG number 4, related to education by 13%. Por tanto, sabemos que la Agenda 2030 es un importante desafío que merece ser tomado con seriedad por las instituciones públicas, pero si no lo hacemos conectando esta agenda con la coyuntura nacional, pierde fuerza y apropiación por parte de las comunidades locales. Y por lo mismo, desde INJUV hemos potenciado que nuestra gestión siga conectada con lo que pasa en nuestro país. Y este 9 de julio, en el Encuentro Nacional de Voluntariado, las y los jóvenes podrán dialogar y postular 10 propuestas que esperamos entregar a la Convención Constitucional en Chile, que estará encargada de redactar la nueva Constitución, y también a los futuros candidatos presidenciales para que finalmente pueda ser una política pública. Creemos que es fundamental escuchar la voz de las personas jóvenes y por lo mismo es relevante que sean partícipes de esta instancia donde su opinión pueda ser escuchada y validada para una Agenda 2030 más comprensiva. We know that the 2030 Agenda is an important challenge that deserves to be taken seriously by public institutions. But if we do not do it by connecting this agenda with the national situation, it loses strength and ownership by local communities. Therefore, from INJUV, we have promoted that our management continues to be connected with what is happening in our country. And this July 9, at the National Meeting of Volunteers, young people will be able to dialogue and present 10 proposals that we hope to deliver to the Constitutional Convention, that in Chile will be in charge of writing our new constitution, and also of our future presidential candidates, so that they can finally be considered as public policy. We believe that it is essential to listen to the voice of young people, and therefore it is relevant that they are participants in spaces where their opinion can be heard and validated for a more comprehensive 2030 agenda.
Si quieren conocer más respecto a alguna de estas iniciativas, pueden escribirnos a voluntariado@injuv.gov.cl y felices podremos compartir más información de estas y otras actividades que hemos impulsado como institución. Un abrazo muy grande desde Chile y muchas gracias a todos y todas por su atención. If you want to know more about one of these initiatives, you can write to us at voluntariado@injuv.gov.cl, and we will happily share more information about the activities that we have promoted as an institution. Thank you so much, and we're sending you big hugs from Chile.